Buenos días en este 13 de abril del 2020. Hoy les vamos a informar a ustedes, a hablar acerca de un artículo que se publica en El País, en el periódico El País en España, donde se da a cuenta lo que está sucediendo en la economía mundial. Se plantea una recesión que a estas alturas parece obvia, de acuerdo no tanto por lo que sucede con el coronavirus, que obviamente esto es el detonante. La crisis del capitalismo viene desde hace ya varias décadas, pero este detonante es demoledor. Las consecuencias económicas de la pandemia en Estados Unidos ya son graves, alarmantes, tremendas. No lo digo yo, lo dice el FMI. El desempleo se ha disparado. Si antes o el año pasado todavía Estados Unidos se daba el lujo de decir que la cantidad de trabajadores en paro o en desempleo era del 3.5%, hoy los volúmenes han sido tan tremendos de desempleo que la exportación de Estados Unidos en las primeras 2 semanas de este marzo muestran envíos al exterior de menos de la mitad que el año anterior. Bueno, en esta parte analizamos la situación del coronavirus en México y nos damos cuenta de que para el día de hoy, 13 de abril, México sufrió un aumento de 442 nuevos casos positivos por COVID-19. Tenemos que los casos confirmados por la Secretaría de Salud son de 4.661 personas con este problema, con esta infección. Son 8.697 casos de sospechosos y tenemos 296 defunciones. Ya está creciendo estos casos fatídicos. Obviamente el Estado de México y el Distrito Federal son los estados con más presencia de infección de coronavirus. En el Estado de México la cantidad oscila entre 501 a 1,000 personas con este problema, y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, oscila entre 1,000 a 2,000 personas contagiadas. Grave el problema, está creciendo la cantidad tanto de infectados como de fallecidos. Esto ya se advertía desde semanas antes por la Secretaría de Salud, pero hay cosas interesantes y algo desagradables en todo esto. Nos pudimos percatar de lo que sucedía el jueves pasado en el mercado de la Viga, donde la gente llegó a comprar sus productos para la cuaresma en este mercado de mariscos, y bueno, pues todos se juntaban ahí codeándose muy cerca, respirándose. Fue una cosa que uno desde lejos dice: qué irresponsables. Qué irresponsables, no atienden a alertas, no atienden a elementos mínimos de
de cuidado propio, ya no de los demás, sino de cuidado propio, parece no importar. Esto es terrible, terrible porque no es el hecho de que nada más ellos se expongan, ¿verdad? Exponen a sus hijos, exponen a su familia, exponen a los vecinos y bueno, por eso crece la cantidad. Si esta necesidad obligatoria de quedarse en su casa se cumpliera al pie de la letra, el contagio sería mucho menor y habrían menos decesos, habría menos cantidad de gente contagiada y desgraciadamente no es esta la situación que se está generando en el país. Es irresponsable por parte de estas personas y no sé, las medidas del gobierno pudiera ser ya en corto tiempo encerrar definitivamente muchos lugares donde la gente va, a los centros comerciales, donde también se llegan a concentrar personas y hacer un plan de contingencia estricto. El, es una situación verdaderamente crítica donde ya es necesario poner algunas medidas donde la gente esté limitada a quedarse en su casa y recibir si acaso, bueno, pues lo necesario para poder subsistir. Brigadas gubernamentales atendiendo las necesidades mínimas de la población y eso sería algo muy, muy importante. En días pasados hubo una reunión del Ejecutivo Federal, del gobierno con los empresarios eh, dueños de hospitales y llegaron al acuerdo de abrir hospitales privados a las necesidades públicas. El contagio está creciendo y se abren una serie de hospitales para atender a las personas que vayan teniendo un problema serio, que necesiten ya aparatos respiratorios y tengan que ser hospitalizados. No todos los casos son para hospitalizarse, se tiene entendido, pero hay otros donde es necesario ya por su gravedad. La OMS, desde Ginebra, indica que el nuevo coronavirus es 10 veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A H1N1 que vivimos en el gobierno de Felipe Calderón a finales de marzo del 2009. De acuerdo a situaciones, a condiciones que se han visto en distintos países, el grado de propagación de este virus es mucho más rápido y mucho más letal. En la Ciudad de México hay concentración de personas pidiendo apoyos por emergencia. La situación no es para menos. Las personas se quedan sin tener ingresos y lo que están solicitando es apoyo al gobierno federal, para poder pasar esta crisis. Así que es un asunto importantísimo en el que tienen que intervenir el gobierno. Todos pagamos impuestos y ante una emergencia así todos tenemos derecho a tener lo elemental para poder subsistir. Así que desde meseros hasta transportistas y otros grupos de personas tienen tienen esta necesidad que tiene que ser cubierta por el gobierno. Por otro lado, estas cuestiones del enfrentamiento que ha tenido el gobierno federal, el gobierno de López Obrador con los empresarios. Los empresarios siempre quieren todo para ellos
población a ellos no les importa un verdadero comino, no les importa. Les importa que estén lúcidos, que estén bien para poderles trabajar. Pero si se mueren por coronavirus, a ellos no les importa un verdadero comino. No, esa no es su vocación de los empresarios. Ellos lo que les importa es ganar. Ganar y ganar y explotar a los trabajadores. Esta ocasión, bueno, pues están a disgusto con el gobierno de López Obrador porque no va a soltar recursos, al parecer, que es dudoso porque siempre sucede, para los empresarios. O al menos no como ellos quisieran, y le piden, le exigen deuda, que se endeude con el FMI, con el Banco Mundial, para obtener recursos y canalizarlo para la industria, para las empresas. Cuando López Obrador ha mencionado, y lo ha hecho de palabra, falta por verse, que los recursos se están distribuyendo entre la población, que hay muchos recursos, que está garantizada la alimentación para todos, lo ha dicho en sus conferencias, para toda la gente que lo necesite, y ha mencionado una vez que primero los pobres, eso campaña, ahora lo exhibe como queriendo decir, efectivamente voy a cumplir mi palabra de que primero los pobres, y a los empresarios les está diciendo, ustedes espérense que bueno, pues comprendan que si no los pobres se me van a venir encima a mí, ustedes apóyenme ahorita y después ya nos ajustamos con ustedes. Los empresarios siempre necesitados de los apoyos gubernamentales le dicen al gobierno no, lo quiero ahora y ya, ¿sí? Lo quiero ya, entonces mis recursos no voy a estar escatimando, los quiero para poder seguir, y no todo es para los pobres, nosotros también necesitamos, y bueno, pues ya la Coparmex también le dice al gobierno, tienes que rectificar, lo solicitan de una manera más diplomática que el Consejo Coordinador Empresarial, pero tienes que responder a la situación para que la economía no se venga abajo. Más allá de lo que hubiera querido el Consejo Coordinador Empresarial, como respuesta de López Obrador les dice, sí, pero a ver, denos lo que deben, 50,000 millones de pesos por concepto de impuestos y o multas. Les exige o les pide de favor que regresen ese dinero, que den ese dinero que es de la federación por concepto de impuestos. Ellos ante eso no dicen nada, ahí sí se quedan callados los señores, aun cuando deban toda esta cantidad tremenda, no piensan otorgarlo así como así. El gobierno presume de poner el brazo fuerte y de hacerlo judicialmente. Vamos a ver qué sucede en unas semanas. Lo dudo, realmente lo dudo que estas personas, en primer lugar, paguen los impuestos que deben, y en segundo lugar, que de veras judicialmente los atoren en ese sentido. Ya veremos. Por último, este asunto de los cadáveres en Guayaquil, en Ecuador, pues, de veras es un asunto lastimoso, es algo que duele, cómo los cadáveres se exhiben en la calle porque el gobierno de Ecuador no es capaz
de atender cuestiones fundamentales como esta, de que obedecen a situaciones de humanidad. No, el gobierno está completamente hermético, no atiende los problemas ya serios en el país de Ecuador, con los 333 fallecidos, y esto representa pues ya un problema en el que toda la gente ve los cadáveres en las banquetas, este, y hasta la misma gente, los familiares se ven obligados o salirse ellos de las casas o sacar a los muertos a las banquetas para que no los infecten a ellos. Y esto es algo muy alarmante que ojalá haya respuesta del gobierno de Ecuador. Pues por nuestra parte es todo el día de hoy. Ojalá esta información sea de beneficio para todos, de ponerle un poco más de importancia a lo que sucede tanto en la economía como lo que sucede con esta pandemia que azota a todo el mundo. Esperemos que eso termine pronto. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.